Vamos ahora a hablar sobre el ciclo do while y para ello quiero recordar la forma general del ciclo for y del ciclo while. En estos dos ciclos hay algo en común y es que la instrucción que hace parte del ciclo se ejecuta solo si la expresión de prueba es verdadera. Para el while es esta la expresión y para el for sería la segunda expresión. Si en el for la segunda expresión es verdadera, se ejecuta la instrucción, y en el while, si la expresión es verdadera, se ejecuta la instrucción. Solo si esa expresión es verdadera, se ejecuta la instrucción correspondiente del ciclo. Es por eso que este tipo de ciclo se conoce como ciclos con condición de entrada, porque para poder ingresar al ciclo debe cumplirse la expresión debe ser verdadera. En cambio, el ciclo do while, como lo presentamos acá, esta es la forma general del ciclo do while, es un ciclo con condición de salida. ¿Por qué? Porque la expresión se evalúa solo después de haberse ejecutado la instrucción. ¿Eso qué implica? Que la instrucción se va a ejecutar al menos una sola vez. Bien. En estos dos ciclos, en el ciclo for y en el ciclo while, es posible que nunca ingresemos al ciclo, dependiendo de si la expresión es verdadera o falsa. Si la primera vez que el programa llega al ciclo for o al while la expresión es falsa, pues el programa no va a ingresar al ciclo y la instrucción jamás va a ser ejecutada. En cambio, en este ciclo do while, la instrucción se ejecuta al menos una sola vez, y luego que se ejecuta la instrucción sí se evalúa la expresión, y si la expresión es verdadera, vuelve a ejecutarse la instrucción, y se continúa así hasta que la expresión sea falsa. Bien, la expresión se evalúa después de haber ejecutado la instrucción, caso contrario al ciclo for y al ciclo while. Eso es lo que estamos diciendo en esta diapositiva. Esta instrucción puede ser simple o compuesta. Este programa dowhile.c nos introduce el ciclo do while. Este programa básicamente lo que hace es usar el ciclo do while para pedirle al usuario una clave, y mientras el usuario no ingrese de forma correcta la clave, no va a poder ser aceptado, digamos. No se le va a imprimir este mensaje. Bien, entonces cuando el programa llega por primera vez al ciclo do while, se ejecutan estas instrucciones. Recordemos que en el ciclo do while siempre se ejecutan las instrucciones al menos una sola vez. Se le da una bienvenida al usuario, se le pide una clave, la clave se lee y se guarda en esta variable entrada, y luego esa clave que ingresó el usuario es comparada con una clave preestablecida. Si las claves no coinciden, entonces vuelve y se ejecuta las instrucciones del ciclo, y esto va a ocurrir mientras la clave que ingresa el usuario no sea igual a la clave preestablecida, que en este caso es 13. Cuando el usuario ingrese de forma correcta la clave, esta expresión va a ser falsa y el ciclo va a terminar. Una vez termina el ciclo, se ejecuta esta instrucción, que es el mensaje que se imprime cuando el usuario coincide con la clave. Bien, ese es básicamente el uso del ciclo do while. En esta diapositiva presentamos algunos ejercicios. Aquí presentamos otros ejercicios, es importante que usted los haga. Ahora vamos a hablar sobre ciclos anidados. Un ciclo anidado es un ciclo que está dentro de otro ciclo. Es importante resaltar que la variable de control del ciclo externo debe ser diferente a la variable de control del ciclo interno. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor este concepto. En este programa anidados 1.c hay un ejemplo de un ciclo anidado dentro de otro. Bien, de un ciclo anidado. Observen que este ciclo for está dentro de este ciclo for. Por lo tanto, decimos que este ciclo for está anidado dentro de este. También resaltamos que la variable de control de este ciclo for, de este ciclo externo, fila, es distinta a la variable de control de este ciclo interno, carácter. Eso es importante tenerlo en cuenta. Antes de hablar más sobre este código, es importante que usted lo analice e intente predecir la salida. Analicemos entonces en más detalle este código para predecir la salida y luego ejecutamos el programa para comparar la salida con la predicción que hicimos. Cuando el programa llega por primera vez a este ciclo for, la variable fila se inicializa en 0. Bien, fila empieza en 0. Luego aquí preguntamos si fila es menor a filas, que está declarada, es una constante simbólica igual a 6.
Entonces si fila es menor que 6, o sea 0 es menor que 6, si la expresión es verdadera, por lo tanto se ejecuta la instrucción asociada a este for. ¿Cuál es la instrucción asociada a este for? Todo lo que esté entre estas llaves, es decir, este ciclo for y esta instrucción de printf. Cuando llegamos entonces a este ciclo for, en la primera iteración del ciclo externo, se inicializa a carácter en A, empieza en A. Recuerden que lo que se va a guardar realmente es un 65. Y luego preguntamos si carácter es menor a A más caracteres. Carácter es 10. O sea, A más 10. Esto sería equivalente a sumar 10 caracteres. Es decir, el carácter K. Entonces, como A es menor a K, se ejecuta la instrucción del ciclo for, que es esta llamada printf. Entonces se va a imprimir ese carácter, es decir, el carácter A. O sea, en la salida, ¿qué tendríamos? Tendríamos que se imprimiría el carácter A. Luego se evalúa esta tercera expresión, es decir, el carácter se incrementa en 1, o sea, pasa a valer B. B sigue siendo menor a K, por lo tanto se ejecuta de nuevo esta instrucción y se imprime B. Bien, se imprime el carácter B. Luego de nuevo se incrementa carácter en 1 y vuelve y se evalúa esta segunda expresión. C sigue siendo menor a K. Bien, por lo tanto se imprime C. Vuelve y se incrementa carácter en 1 y se continúa así hasta que carácter es igual a K. Cuando carácter es igual a K, entonces K no es menor a K y por lo tanto esta instrucción ya no se ejecuta y se pasa a ejecutar la instrucción que está después del ciclo, que sería este printf, es decir que esta impresión va hasta J. Bien, y luego se imprime el enter para pasar a la siguiente línea con esta llamada printf que estamos haciendo acá. Como esta es la última instrucción del ciclo externo, entonces pasamos a la tercera expresión del ciclo externo. Se incrementa fila en 1, fila pasa a valer 1. Como 1 es menor que 6, entonces vuelve y se ejecutan las instrucciones de este ciclo for externo, que implica volver a ejecutar este ciclo for interno. Entonces carácter vuelve y se inicializa en A y vuelve y se ejecuta esto otra vez normal. Entonces aquí básicamente vuelve y se imprime A, B, C hasta J. Bien, y esto se va a repetir mientras fila sea menor a 6, es decir que ¿cuántas filas se van a imprimir? Se van a imprimir 6 filas. Bien, aquí estamos mostrando un uso típico de los ciclos anidados, donde el ciclo for externo está siendo usado para controlar el número de filas que se imprimen y el ciclo for interno se está utilizando para controlar el número de caracteres que se imprimen por fila. Eso es uno de los usos típicos de los ciclos anidados, para imprimir información en el formato de filas y columnas. Veamos pues la ejecución del programa para que comparemos la salida con esta predicción que hicimos acá. Como podemos ver acá, la salida es igual a la salida que habíamos predicho al analizar